Yo creo que a todos, en mayor o menor medida, nos gusta sentirnos seguros. Y sobre todo nos gusta sentirnos seguros de cara al futuro. Todos los que pueden intentan tener unos ahorrillos en el banco por si acaso pasa algo, pues sé que tengo ahí algo asegurado. Actualmente, cuando te compras un coche o cuando vas a hacer una hipoteca, te obligan a tener un seguro de vida, por si te mueres, que alguien pague. Pero es que hasta cuando vamos a hacer un viaje o una excursión, y yo creo que eso ha ido increciendo en los últimos años, y me doy cuenta cuando organizo las peregrinaciones o las excursiones del colegio, las peregrinaciones de los adolescentes de la parroquia, que todo el mundo quiere saber hasta el más mínimo detalle. Oye, ¿y dónde vamos a dormir? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué momentos tendremos para? ¿Y quién? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Tanto los chavales como los padres. Porque todos queremos tener asegurado todo lo que viene, ¿no? Queremos tener todo bajo control. Yo en algún momento hice con otro sacerdote y he hecho peregrinaciones aquí en la parroquia con jóvenes que no les hemos dicho lo que íbamos a hacer. Si nos vamos 4 días. Solo digamos que vamos a ir por el centro de España y luego subiremos al norte. Y se han dejado sorprender. Pero la realidad es que la mayoría de personas pues nos gusta tenerlo todo controlado. Pero mirad, hay una realidad en nuestra vida y es que el Señor no nos ha tratado así. Si tú piensas en tu vida, si piensas en tu vida de fe y en tu vida en general, ¿no? En tu familia, has ido descubriéndola poco a poco. Nosotros nos gustaría también que en la fe el Señor nos dijera todo. Ver, Señor, ¿cuál es el plan? Muéstramelo, ¿sabes? Dime, y así yo me organizo, ¿no? De alguna manera, si yo ya estoy tranquilo, veo los tiempos, tal. Pues, Señor, dime el día que me voy a morir, así me confieso, ¿no? Y estoy preparado, ¿no? Dime cuánto me queda, ¿no? Y así, pues, sé más o menos el margen de tiempo que tengo, ¿no? Dime si voy a caer enfermo, dime cuándo va a ser más o menos, cuánto va a durar la enfermedad, cuánto durará el tratamiento, y así me organizo la vida un poco, ¿no? Jesús les dice a los discípulos en la última cena: me quedan muchas cosas por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Jesús había dicho ya en el Sermón de la Montaña: no os angustéis por el mañana, que cada día le basta su propio mal o su propio afán, según distintos traductores y versiones. A cada día le basta. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás os dará por añadidura. No os angustéis por el mañana, que por eso se afanan los paganos. Y la verdad es que los cristianos del siglo XXI de Occidente muchas veces vivimos como paganos en estas cosas. Digo los del siglo XXI de Occidente porque en otros lugares del mundo no es así. Los cristianos que están amenazados de muerte saben que cualquier día puede ser el último día de su vida. No se preocupan por ahorrar, digamos. Pero muchas veces vivimos así. Vivimos dejándonos llevar por la misma angustia, por los mismos afanes que la gente que no cree en Dios, que la gente que no espera en la vida eterna, que la gente que no sabe que tiene un Padre que le quiere y que le cuida. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor nuestra fe está un poco débil, o está un poco fría, o a lo mejor porque no dejamos al Espíritu Santo actuar del todo en nosotros. Le dice Jesús: no os he mostrado esto, me quedan muchas cosas por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. No podéis cargar ahora con ello. Yo lo pienso en mi vida. Si a mí en el seminario me dicen que iba a ser vicario de San José y que va a vivir todo lo que he vivido en estos casi 6 años, renuncio al nombramiento. No por nada, sino porque no podía. Pero no podía. Porque yo el año que llegué a San José en septiembre, en enero, febrero de ese año, yo había estado 3 semanas de baja por una depresión ansiosa. Si me dice que iba a aguantar el ritmo de esa parroquia, no me lo creo y digo: mira, no, es que si esto es así, yo no puedo ir ahí porque no puedo, por salud no puedo. Pero el Señor dice: no podéis cargar con ello por aún. Lo propio de la vida del cristiano, ¿qué es? Vivir de la fe, vivir en la confianza. Cuando el Señor llama a Abraham, me dice: mira, Abraham, vamos, mira, vas a salir, luego, si lo del niño lo tendrás, van a pasar 2 años, pero primero bajarás a Egipto, luego vuelves, luego ya tal, luego llegarás a Canaán, vamos. No, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y formaré de ti un gran pueblo. Y Abraham se fía más de la palabra del Señor que de la tierra que están pisando sus pies.
Y esto es lo propio de la dinámica de la fe. Cuando el Señor llama a Pablo, no le dice todos los pueblos que va a visitar, no le da la hoja de ruta y el calendario, sino que le llama, lo transforma y Pablo empieza. Y luego se va dejando conducir por el Espíritu Santo y luego el Señor va conduciendo la historia. El Señor en nuestra vida quiere introducirnos en esta dinámica de la fe. No podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. En este camino de conocimiento de Dios, de amar a Dios, de descubrir su voluntad en nuestra vida, de conocer la verdad para ser libres, estamos siendo guiados hasta una plenitud. Pero esa plenitud absoluta llegará cuando veamos al Señor cara a cara, como dice el Apocalipsis. Ya no habrá lámpara, ya no necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos. Verán al Señor cara a cara, dice el libro del Apocalipsis. ¿Quién nos va guiando para que podamos acercarnos a esta verdad plena, que es la voluntad de Dios sobre nuestra vida, que es conocer a Cristo, que es la verdad? El Espíritu Santo es el que nos va conduciendo. Y nos va conduciendo en la medida en que nosotros podemos asimilarlo y en la medida también en que nosotros nos dejamos. Hacen falta esas dos medidas. Primero, que nosotros le dejemos y queramos soltar un poco el control de toda nuestra vida, de todo lo que pasa, y tener una falsa sensación de que yo domino. Pues es una falsa sensación, Después te viene, muchos lo habéis vivido, te viene una situación, una enfermedad, una muerte repentina, un despido del trabajo, un fracaso económico, y vamos, se te queda la vida patas arriba. Primero, salir de esa falsa sensación de control, decir, Señor, suelto el volante, cógelo tú. Yo me pongo de copiloto y disfrutando de viendo dónde me estás llevando. Y si me pides algo, yo pongo música, pongo música. Si me dices, oye, enciende el aire acondicionado, enciendo el aire acondicionado. Oye, dime si viene alguien por ese cruce, miro el cruce, pero conduce tú, Señor, conduce tú. Y lo segundo, la medida que nosotros podamos ir asimilando. Mirad, el Señor se muestra en la Escritura, en el Antiguo Testamento, creo que es a través del profeta Jeremías, si no me equivoco. No sé si es Jeremías o Ezequiel, igual es Isaías, pero mira, no tendría que haber dicho ningún nombre. Dice a través del profeta y quedas mejor, que parece que te lo sabes. Dice que su pueblo es como una vasija de barro y que él es el alfarero. Dice, mira, ninguna vasija le dice al alfarero qué estás haciendo, porque la vasija es vasija y el alfarero es el que sabe cómo se hacen las vasijas. No sé si habéis visto alguna vez hacer vasijas de barro en el torno por un alfarero, pero primero tiene que controlar la cantidad de materia, la cantidad de barro que hay puesto. Segundo, tiene que controlar la humedad del barro. Tercero, tiene que controlar la fuerza que ejecuta. Cuarto, tiene que controlar la velocidad a la que va rodando el torno y él lo va manejando con el pie, como las máquinas de coser. Y quinto, después, tiene que controlar el tiempo de secado y de horneado. Si en alguna de estas cosas falla, demasiada poca cantidad, demasiada poca humedad, demasiado poca velocidad, demasiado poca fuerza y demasiada poca temperatura, la vasija se rompe. Se rompe en cualquier parte del proceso. Y como cada uno de nosotros somos una vasija única, el Señor con cada uno sigue un proceso único y nos va guiando hasta la verdad plena, pero en la medida en que podemos asumirlo. El Señor no nos fuerza a más de lo que podemos dar, pero tampoco nos deja quedarnos tirados en menos de lo que podemos dar, sino que quiere llevarnos al punto exacto. Y este discernimiento de poder ver el proceso que Dios está haciendo con nosotros, nos lo da el Espíritu Santo. Y hay muchas palabras, ¿no?, que nos lo confirman en la Escritura. Fiel es Dios, que no permitirá que la prueba supere nuestras fuerzas. Al contrario, con la prueba nos dará la fuerza para superarla. No es que el Señor se retrase en cumplir sus promesas, es que tiene paciencia con vosotros. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Como dista el cielo de la tierra, así distan nuestros caminos de sus caminos. Como dista el oriente del ocaso, así distan sus planes de nuestros planes.
El Señor es el que conduce y estamos llamados a entrar en esta dinámica de la fe, sabiendo que el Señor, a través de su Espíritu, es el que nos lo va a revelar. Dice, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Pero todo el recorrido normalmente no. Mi experiencia en la vida de la fe, y creo que la de muchos otros, es que el Señor te muestra el paso siguiente. Y cuando pones el pie en el paso siguiente confiando, te muestra el de después. Pero cuando tú le pides, Señor, me has mostrado el siguiente, pero muéstrame 2 o 3, y así, entonces te bloqueas, no vas, no avanzas, no funcionas. Te quedas como la mujer de Lot, estás mirando detrás, te conviertes en estatua de sal. Te quedas, no puedes caminar. El Espíritu Santo viene a humedecer nuestro barro para hacerlo maleable, para que el alfarero pueda hacer su obra, blando y maleable. Así necesita el Señor que sea nuestro corazón, para Él poder actuar y hacer la obra maravillosa que Él ha soñado desde la eternidad, y que no solo la ha hecho y se ha olvidado de ti, te ha creado, te ha hecho perfecto, estupendo, no, sino que está haciendo contigo, sigue haciéndola contigo, por la acción del Espíritu Santo. Recibirá de lo mío y os lo anunciará. Tomará de lo mío y os lo anunciará. Es una relación personal del Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo en nosotros. Entramos en relación con la Santísima Trinidad. Y entonces, pues, en nuestra vida hay sorpresas, pues como la sorpresa que se lleva Pablo. San Pablo está evangelizando pueblo, pueblo, ciudad, ciudad, y de repente llega a Atenas. Mirad, Atenas era la capital intelectual del mundo. Atenas es la cuna de la filosofía. Atenas es de donde salían las enseñanzas y las sabidurías para todo Occidente. De Atenas todavía estamos bebiendo nosotros en nuestra cultura occidental, de Atenas y de Roma. Primero llega a Atenas y después a Roma. Pablo dice, tengo un plan. Ya llegó a Atenas y de ahí se expande, porque por Atenas pasa gente de todo el mundo, sabios de todo el mundo. Si creen en Jesucristo, de aquí se expande. Y llega allí, llega al Areópago, empieza a dar su discurso como si fuera un filósofo más, hace un discurso impecable. Comienza partiendo, ese Dios a que habéis visto, al Dios desconocido, he visto que sois nimios en lo religioso, pues ese Dios desconocido, yo os lo vengo a anunciar, el que hizo el cielo y la tierra, empieza ahí, están todos escuchándole. Pero cuando llega, como diríem en Valencia, al rovellé de l'ou, cuando llega al núcleo del anuncio del cristianismo, que es que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo, que ha dado su vida en la cruz y que ha resucitado, dicen, unos pensaban que estaba de broma. Dice, unos lo tomaban a broma y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Como cuando nosotros nos dicen, oye, a bien si quedamos, lo miro y te digo. Dice, ni lo vas a mirar ni le vas a decir. ¿No? Ya si eso ya después, dice, paga tú y yo ya si eso ya después te hago un bizum, ¿no? Pues más o menos a Pablo le dijeron lo mismo, oye, de eso ya te oiremos hablar otro día. Ya si eso quedamos y nos vemos. Ahí quedó. Ahí quedó. Dice San Pablo, en otro momento, en una de sus cartas, dice, mirad, es que los judíos buscan signos y los griegos buscan sabiduría. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es un escándalo para los judíos, porque los judíos tienen la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. ¿Dónde está el signo, Jesús? ¿Dónde está el milagro? Baja de la cruz y creeremos. Eso es lo que buscan los judíos. Dice, los griegos, los hombres de inteligencia, buscan sabiduría. Y demuéstranos, ¿no? Háblanos de algo novedoso, de una doctrina nueva, ¿no? Discute sobre la esencia, sobre la materia, sobre el ser de las cosas. Dice, y predicamos a Jesús, que es escándalo para los judíos y necedad para los griegos. Pero para los que creen, para los llamados, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y entonces de toda aquella gente aparecen algunos que se le juntaron y creyeron. Dionisio el Areopagita, Damaris y algunos más con ellos. Y de Atenas se fue a Corinto, que como decía mi profesor de San Pablo, que en paz descanse, en aquel momento era un barrio de luces rojas, una ciudad donde había prostitución sagrada, mucho comercio, mucho dinero y mucha perversión moral, ¿no? San Pablo va a seguir, se da cuenta de que no es eso, se da cuenta de que no tiene que convencer con discursos, que es el Espíritu Santo
el que actúa en el corazón. Y por eso, si os fijáis, la única predicación de San Pablo que hay tan filosófica es esta. No encontraréis ninguna otra en todo el Nuevo Testamento. Es una predicación preciosa, a mí me gusta mucho, pero él descubre que no se trata de convencer, sino de anunciar a Jesucristo con claridad, con firmeza. Algunos dicen que San Pablo fracasó en la misión en el Areópago. Yo tenía un profesor de filosofía que decía, si de cada predicación de un obispo o de un cura se convirtieran un grupito como pasó aquí, diríamos que ha sido un éxito. No, dice, es que no podemos medir las cosas en medida humana, porque solo el Señor sabe los frutos de cada cosa y es importante que lo pongamos todo en sus manos. Vamos a seguir esta misa, vamos a pedir al Señor la gracia de entrar en la confianza, tanto en nuestra vida como en nuestra misión, para que, como escuchamos hace 2 días, dejemos que el Espíritu Santo dé testimonio de Jesús en nosotros y para que nosotros también demos testimonio. Que así sea.